Alimentos como las nueces, la carne, los huevos y el aceite de oliva parecen muy diferentes, pero tienen algo en común. Todos contienen lípidos. Los lípidos son una gran fuente de energía para el organismo. Son imprescindibles para la absorción de algunas vitaminas, la síntesis de hormonas y la formación de membranas celulares. El tipo de lípidos más común que ingerimos se conoce como triglicéridos. Su nombre proviene de su composición química, un glicerol unido a 3 ácidos grasos de cadena más o menos larga. Estos ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Los saturados tienen todos los enlaces llenos con hidrógenos, por lo tanto son más difíciles de combinar con otras moléculas. Son más aterogénicos. Los alimentos de origen animal contienen ácidos grasos saturados, los más dañinos para nuestro organismo. Los insaturados, según los enlaces libres, pueden ser mono o poliinsaturados. Los alimentos de origen vegetal son insaturados y son más sanos para nuestro organismo. Los lípidos también pueden ser clasificados en fosfolípidos y esteroides. Uno de los esteroides más comunes es el colesterol. El colesterol y los lípidos en general son insolubles en agua. Esta condición dificulta su digestión y absorción intestinal. Aproximadamente el 40% del colesterol ingerido con los alimentos, junto con el excretado con la bilis y el procedente de la descamación del epitelio intestinal, es absorbido en el intestino en 3 fases. Fase intraluminal. Las micelas de los ácidos biliares emulsifican el colesterol para permitir su transporte en el medio acuoso de la luz intestinal y difundirse a través de la barrera mucosa de la superficie de las microvellosidades intestinales. Fase mucosa. Es el paso al interior del enterocito. Fase intracelular. El colesterol interiorizado en el enterocito difunde al retículo endoplasmático, donde es reesterificado por la enzima acil-CoA ACAT2, que también está en los hepatocitos. Para que el colesterol pueda circular por el plasma y llegar a los tejidos donde se emplea, necesita ser empacado por unas macromoléculas solubles denominadas lipoproteínas transportadoras. Existen varias clases de lipoproteínas con diferente composición, tamaño y funciones. Kilomicrones son las más grandes. Están constituidos en un 80% por triglicéridos de origen dietético. Lipoproteínas de muy baja densidad. Suelen contener un 52% de triglicéridos, principalmente de origen endógeno, y 22% de colesterol libre y esterificado. Lipoproteínas de baja densidad, constituidas mayoritariamente por colesterol. Lipoproteínas de alta densidad. Lipoproteínas de densidad intermedia. El colesterol esterificado, una pequeña parte del colesterol libre, junto con los triglicéridos y la ApoB48, se incorporan a los kilomicrones nacientes y pasan a la linfa, y de esta al plasma sanguíneo. Existen receptores de las lipoproteínas tanto a nivel hepático como a nivel celular periférico. La fracción proteica de las lipoproteínas se denomina apoproteína y participa en el transporte de los lípidos, en el reconocimiento por los receptores y en el mantenimiento de la estructura. A través de la circulación periférica, el colesterol llega a los distintos tejidos y células donde por acción de la lipoproteína lipasa se obtienen los ácidos grasos libres que son utilizados como fuente de energía mediante su oxidación o se almacenan como reserva energética. El resto de los kilomicrones, denominados remanentes o residuales, esta vez con más contenido de colesterol esterificado que de triglicéridos, vuelve a la circulación periférica hasta que son captados por el hígado.
donde formarán parte del proceso de la síntesis endógena de colesterol y de la fabricación de los ácidos biliares que serán vertidos nuevamente a la luz del intestino, completando así el ciclo exógeno del colesterol. A nivel hepático, el acetil-CoA, por acción de la HMG-CoA reductasa, se convierte en colesterol. Este colesterol sintetizado endógenamente, junto con los triglicéridos obtenidos de los kilomicrones residuales, forman un nuevo tipo de lipoproteína de muy baja densidad, ricas en ApoB100 y triglicéridos endógenos, que nuevamente pasará al plasma sanguíneo y será metabolizada en los tejidos periféricos por la lipoproteína lipasa, obteniendo nuevamente ácidos grasos libres que servirán como almacenamiento y fuente de energía. El remanente de esta transferencia es un nuevo tipo de lipoproteína de densidad intermedia denominada IDL, con mayor contenido de colesterol esterificado que de triglicéridos, parecido a los kilomicrones residuales. La IDL puede ser recaptada por los receptores hepáticos y aportar lípidos a la síntesis endógena, o bien puede convertirse en LDL, que será captada por los tejidos periféricos, donde el colesterol esterificado será convertido en colesterol libre y se incorporará a la célula. El exceso de colesterol será recaptado por otro tipo de lipoproteínas, las HDL, con abundantes lipoproteínas en su superficie, que contribuirá al transporte reverso del colesterol hasta el hígado, donde volverá a iniciar el ciclo endógeno. El contenido intracelular de colesterol modula su propia síntesis a partir del acetil-CoA, mediante una cadena de reacciones. La enzima HMG-CoA reductasa es el principal limitante de esta síntesis. Esta enzima se localiza principalmente en el hepatocito y el enterocito, que son los que sintetizan casi el 75% del total del colesterol del organismo. Como hemos visto, el hígado tiene un papel fundamental en la regulación del colesterol y en las cifras séricas de LDL. Las entradas de lípidos al hígado son los remanentes de los kilomicrones después de la extracción de triglicéridos, las HDL y las IDL, que contienen el colesterol esterificado que viene de los tejidos periféricos. Además, tienen receptores específicos de alta afinidad que captará las LDL circulantes. Las salidas son la secreción de VLDL con alto contenido en triglicéridos, y al mismo tiempo sintetiza ácidos biliares a partir del colesterol y excreta ambos, ácidos biliares y colesterol, a la luz intestinal. Estas entradas y salidas regulan el equilibrio homeostático de la cantidad de colesterol existente en el hígado. La dislipemia es la alteración en los niveles de lípidos en sangre, fundamentalmente colesterol y triglicéridos. Existen diferentes medicamentos utilizados en el tratamiento de la dislipemia. Las resinas son fármacos utilizados desde hace más de 50 años. Son compuestos insolubles en agua que se unen a los ácidos biliares, favoreciendo su excreción intestinal e impidiendo la absorción del colesterol. A nivel hepático, esto provoca un mecanismo de retroalimentación compensatorio, por lo que una mayor cantidad de colesterol se convierte en ácidos biliares y se excreta. Por otro lado, aumenta la síntesis y la expresión de los receptores de las LDL, que permiten una mayor captación de LDL para la síntesis de los ácidos biliares, con la consiguiente reducción de colesterol en el plasma. Las resinas, además, tienen efectos positivos sobre el metabolismo de la glucosa, retrasan la absorción intestinal de los hidratos de carbono y mejoran la sensibilidad del receptor de la insulina.
Las resinas han demostrado en la práctica clínica sus efectos beneficiosos en la reducción del colesterol y de la enfermedad arteriosclerosa, menor mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio o progresión de la placa ateromatosa. La asociación de las resinas con las estatinas permite una mayor reducción del colesterol LDL con efectos beneficiosos sobre la glucemia. Estas características hacen de las resinas un fármaco muy útil en la dislipemia diabética. Las estatinas son el medicamento más valioso en la actualidad para el tratamiento de la dislipemia. Las estatinas bloquean la acción de la enzima HMG-CoA reductasa, que regula la biosíntesis de colesterol endógeno, el paso de acetil-CoA a colesterol. Este bloqueo inhibe la síntesis intracelular de colesterol, por lo que el aporte depende de las fuentes exógenas. Esta acción induce la expresión de los receptores que captan las LDL de la sangre periférica en un intento compensador, reduciendo los niveles plasmáticos de LDL. Las estatinas además actúan como pleiotrópicos antiinflamatorios, estabilizadores de la placa de ateroma, previenen la formación del trombo y mejoran la función endotelial. Esto los convierte en los hipolipemiantes más utilizados. Sin embargo, las resinas siguen siendo de primera elección en las mujeres con hipercolesterolemia severa en estado de gestación o con deseo de ello. En los pacientes que no puedan utilizar fármacos sistémicos por intolerancia o efectos secundarios y en los niños con hipercolesterolemia grave de menos de 8 años de edad en los que aún no se ha autorizado el uso de estatinas. Otros hipolipemiantes utilizados en el tratamiento de las dislipemias son los fibratos, la ezetimiba y la niacina. Los fibratos se unen a los receptores PIPIR-alfa y modulan la expresión de genes que participan en el metabolismo lipídico, como el aumento de producción de la lipoproteína lipasa, reducción de los triglicéridos en sangre. La ezetimiba es un inhibidor de la absorción del colesterol a nivel de la pared intestinal, por lo que llega menos colesterol exógeno al hígado, y esto también induce la expresión de los receptores que captan las LDL de la sangre periférica. El intento de elevar las HDL con niacina inhibe la secreción de VLDL y suprime el flujo de ácidos grasos libres. No ha sido capaz de demostrar efectos cardiovasculares beneficiosos y por el contrario sí tienen importantes efectos secundarios. En ocasiones, para alcanzar el objetivo de control deseado de la dislipemia, es necesario un tratamiento combinado con 2 o más fármacos. Cada fármaco tiene distinta potencia sobre la reducción de las diferentes lipoproteínas. Habitualmente, el primer fármaco es una estatina, tanto por su mayor reducción del LDL entre un 20 y un 60%, como por sus efectos beneficiosos sobre la enfermedad cardiovascular. La adición de un segundo fármaco dependerá del objetivo principal. Si el objetivo es conseguir una mayor reducción del LDL, las 2 mejores opciones son la adición de una resina o de ezetimibe. Si el objetivo es reducir los triglicéridos, la mejor opción será la adición de un fibrato. En el caso de la dislipemia diabética, las resinas son la mejor combinación con las estatinas. Las resinas potencian el efecto hipocolesteremiante de las estatinas con alrededor de un 20% de descenso adicional de LDL. Además, mejora el control glucémico, reducciones de la HbA1c de 0,5% y la reducción de la enfermedad cardiovascular.